Ok, entonces la dirigida de hoy tiene una estructura un poquito distinta. Como pueden ver, dice nivel 1, nivel 2 y nivel 3 para los temas que vamos a tratar. Vamos a tratar demanda de mercado, también vamos a tratar elasticidades y excedente del consumidor. Y en cada uno de los temas hay 3 niveles. Vamos a tratar de resolver los del nivel 1, algunos del nivel 2 y el nivel 3, como indicó el profesor, va a quedar para ustedes como ejercicios. Pero igual, si nos alcanza tiempo, resolvemos alguno de ellos. En Paideia, ustedes tienen evidentemente el solucionario, pero a veces entiendo que explicarlo paso a paso es mucho más interesante. Pueden aprender más. Entonces empecemos. Demanda de trabajo, nivel 1. Leamos. Sea una economía con dos bienes X y Y, con precios, precio X y precio Y respectivamente. Para un individuo con una dotación de ingresos Y, ese Y es constante porque es una dotación, encontrar las demandas marshallianas asociadas al consumo óptimo para las siguientes funciones de utilidad. Entonces, empecemos definiendo qué cosa hace un consumidor. Un consumidor va a hacer lo siguiente, va a maximizar su utilidad, que va a depender de X y de Y, de consumir ambos bienes, sujeto a una restricción donde dijimos que los ingresos van a ser iguales a los gastos. Entonces el ingreso va a ser igual al gasto que tiene en el bien X y al gasto que tiene en el bien Y. Entonces, de ese proceso de optimización nos va a salir una demanda para cada marshallianas. Entonces, por ejemplo, XM por marshalliana va a estar en función solamente de los precios y del ingreso. La demanda marshalliana de Y también va a estar en función de los precios y del ingreso. Si cuando hallemos nuestras demandas marshallianas y nos sale que en la expresión aparece, diremos de que no es la solución, estamos equivocados, hay algo que está mal. Entonces, todo este proceso, al final, ya lo explicamos o lo explicaron en clase, la optimización se puede hacer de diferentes formas, ¿no? Lagrangiano, que ya hemos visto la clase pasada, que es ponerla acá nuestra función de utilidad, que es la función objetivo porque nuestro objetivo es maximizarla. Luego más un lagrangiano, donde y luego derivamos respecto a lo que podemos decir. El consumidor puede decidir cuánto X consumir y puede decidir cuánto Y consumir. Entonces derivamos eso, acá sería derivada de la utilidad respecto a X menos lambda precio de X, y eso tiene que ser igual a 0. Acá igual, derivada de la utilidad respecto a Y menos lambda precio de Y igual a 0. Derivada de la utilidad respecto a X multiplicado por 1 entre el precio de X. Acá. Lambda es igual derivada de la utilidad respecto a Y por 1 entre el precio de Y. Podemos igualar estas dos expresiones porque ambos son lambdas y nos va a dar lo siguiente. Si yo hago un simple despeje acá, respecto a X entre derivada de la utilidad respecto a Y es igual a precio de X entre precio de Y. Y curiosamente,
esta expresión ya la habíamos estudiado en la sesión anterior, que se le llama la relación marginal de sustitución. Entonces, esto es equivalente a decir que la relación marginal de sustitución, o que también se le llamaba tasa marginal, es igual a la relación de precios. Entonces, la relación marginal de sustitución nos daba información de cómo yo puedo reemplazar un bien por otro respecto a mis preferencias, ¿no? Entonces, la relación marginal de sustitución me está hablando de mis preferencias. Y esta relación de precio me está hablando de las condiciones de mercado. Esto es preferencias y esto es información de mercado. Entonces, lo que nos va a decir al final es que la valoración que yo le doy a los bienes como individuo tiene que coincidir a la valoración que le da el mercado a los bienes, ¿no? Porque los precios son... Entonces, es interesante porque la condición de optimización me está diciendo que mi valoración como individuo tiene que coincidir con la valoración de mercado. Y esta es la condición de maximización para nuestro consumidor. Entonces, si ya no quieren hacer todo este proceso de hacer el lagrangiano, simplemente pueden memorizarse esa expresión y ya está. Entonces, con esa expresión ya teoría de ejercicios, ¿no? Por ejemplo, en la pregunta número A, que nos dice lo siguiente. La utilidad del individuo 1 depende de X y de Y según la siguiente expresión. X elevado a la 3/4, Y elevado a la 1/4. Entonces, simplemente relación marginal de sustitución. La derivada de su utilidad respecto a X sería 3/4 por X 3/4 menos 1 por Y a la 1/4. Eso entre la derivada de la utilidad respecto a Y, que sería 1/4, X elevado a las 3/4 por Y elevado a la 1/4 menos 1. Y eso me daría igual a, bueno, eso debe ser igual a la relación de precios, ¿no? Precio de X, este 4 se va, este 4 se va. ¿Qué más puedo hacer? Acá sería 3 por X elevado a la menos 1/4 por Y a la 1/4 entre X 3/4 Y menos 3/4 igual a precio de X, precio de Y. 3, puedo pasar este Y que está en el denominador al numerador, sería simplemente 3 por Y. Paso abajo a dividir, sería X. ¿Ok? Entonces con eso ya tengo mi condición de optimización. Y lo único que me faltaría era llevar eso a mi restricción presupuestaria, ¿no? Yo recuerdo que mi restricción presupuestaria era así. Ingresos igual a precio de X por X más precio de Y por Y. Entonces acá puedo reemplazar, acá puedo despejar, ¿no? Entonces sería Y igual a X, precio de X entre 3 veces precio de Y. Y eso lo reemplazo acá. Sería ingreso igual a precio de X por X más precio de Y por X, precio de X entre 3 veces precio de Y. Se va esto, se va esto. Ingreso igual a precio de X por X más precio de X por X entre 3. Eso sería, sería de precio de X por X. Entonces, mi objetivo era hallar una expresión de X, ¿no? Entonces, despejo X. X igual a 3 veces ingreso entre
4 veces el precio de X. Como esa expresión solamente está en términos de los precios y de los ingresos, diré que es mi demanda marshalliana de X. Y finalmente, ¿qué más? Tenemos 3, un cuarto. Ya. Y eso lo puedo reemplazar acá. Sería Y es igual a 3 y entre 4 precio de Y por precio de X entre 3 veces precio de Y. Se va precio de X, se va el 3, se va el 3. Me queda que veces precio de Y. Como ese Y está solamente en función de los ingresos y precios, diré que es mi demanda marshalliana de Y. Entonces así, ya, con eso simplemente solucioné mi problema. Ahora vayamos, ¿qué más hay? El B se hace con el mismo procedimiento, ya tiene la solución ahí, pero que es más relevante. El número B se soluciona igual que este. El C nos está diciendo que la utilidad del individuo 3 depende de consumir X y Y según la función mínimo 4X, Y. Cuando tenemos funciones mínimos, estamos hablando de de bienes complementarios. Entonces, este argumento y este argumento. Entonces tendría ahí 4X es igual a Y. Si yo despejo sería X entre Y es igual 1 entre 4. Esto me está diciendo que cada vez que yo consumo una unidad de X, tengo que consumir necesariamente 4 unidades de Y. Entonces, si yo consumo 2 unidades de X, 8 unidades de Y. Esa es la relación. Por cada unidad de X, 4 unidades de Y. Entonces, en este caso, a esta relación, yo le voy a llamar mi condición de optimización. Al igual que acá, yo llamé a esto mi condición de optimización, a esto también le voy a llamar mi condición de optimización. Pero pongámosle mejor un genérico. No le pongamos los numeritos. Pongamos simplemente un A que multiplica el X y un B que multiplica el Y. Entonces, para que sea un caso general, ¿no? Igualo a X igual BY, sería X entre Y igual B sería mi condición de maximización. Cuando tengo una función mínimo, que también se le llama función Leontief. Pero cuando yo tengo una función como esta, que sí se puede derivar, mi condición de optimización es esta. Si mi condición no se puede derivar y es de tipo mínimo, esta va a ser mi condición de maximización. Entonces, al igual que en el otro caso, esa condición de maximización la voy a reemplazar luego a mi restricción presupuestaria, ¿no? Entonces, si yo tengo mi restricción presupuestaria, que es esta, acá despejo X, por ejemplo, el ingreso es igual a precio de X por Y entre A, sería B por Y entre A, más precio de Y por Y. Entonces sería, no aparece A. Yo ahí ¿qué puedo hacer? Puedo factorizar Y, tendríamos
precio de X por B entre A. Más mi idea es despejar Y, entonces agarro Y igual a ingreso entre precio de X multiplicado por B entre A más precio de Y. Y como esa expresión de Y solamente está en función de precios constantes y ingreso, voy a llamarle mi demanda marshalliana. Ahí tendría mi X. X es igual a B entre A multiplicado por Y, que sería Y entre precio de X, B entre A, más precio de Y. Ahí pueden operar, seguro se va a simplificar algo, pero como está una expresión que solamente depende de ingresos y precios, es mi demanda marshalliana de X. Entonces ya hemos visto dos casos. Un caso donde mi función de utilidad puede derivarse. Ya. Vayamos, de la misma forma se soluciona el D, ¿no? Simplemente en el ejemplo C, nuestro A sería 4, ¿no? Acá es, en el C sería 4XY, acá es como si fuera un 1, entonces simplemente reemplazar el A y el B, igualito en el C, en el D. Ahora vayamos a 1. El E parece que es difícil de derivar, ¿no? Pero sí es posible derivar. Es posible derivar y como es posible derivar, puedo utilizar mi restricción o mi condición de maximización, que era la que tenía acá, ¿no? Puedo utilizar eso, normal. Pero en algunos casos va a suceder que esta expresión de utilidad va a ser muy compleja. Si es muy compleja, yo puedo hacer transformaciones para que no se vea tan compleja. En este caso, por ejemplo, lo que puedo hacer es, ¿qué puedo hacer? Aplicar logaritmos. Yo aplico logaritmo a todo eso, logaritmo de esa utilidad. Cuando tengo logaritmos, sucede que el exponente siempre pasa a multiplicar, sería 2 veces XY, por el logaritmo natural de epsilon. ¿Y cuánto es el logaritmo natural de epsilon? Pueden sacar una calculadora, ponen logaritmo natural de epsilon y debería ser 1. Es 1. Entonces tendríamos que, sería 2 veces XY. Entonces esa sería nuestra función de utilidad. Y esa función de utilidad nueva, a todo se le puede llamar utilidad nueva. Si le aplico, es derivable, ¿no? Pero le puedo aplicar la condición que era la siguiente, ¿no? Relación marginal de sustitución es igual a relación de precios. Y ustedes pueden continuar ahí. ¿Qué más? La F también se soluciona con el mismo. Vayamos al nivel 2. Vayamos al nivel 2 para que nos alcance tiempo. A ver, nivel 2. Podemos hacer el 2 o el 3. Ya.
Por indicaciones del profesor, estamos tratando de hacer la mayor posibles para que no haya problemas en las calificadas si vienen algún ejercicio más complicado. Y vamos a dejar siempre ejercicios incompletos para que ustedes las puedan completar de modo ejercicio. Entonces veamos. En una economía existen individuos con 3 tipos de preferencias con respecto a bien X. El primer tipo de individuos tiene una demanda del tipo esta. X 50 menos P. Hay otro grupo de individuos que tienen su demanda 20 menos P. Y hay un tercer grupo de individuos que tiene su demanda 30 menos 2P. Si se sabe que existen 10 individuos del tipo 1, hay 10 de estos, 20 del tipo 2 y 5 del tipo último. Encontrar la demanda agregada del bien X. Entonces resulta que la demanda agregada del bien X es la suma de demandas individuales de cada individuo. Entonces, primero lo que vamos a hacer es hallar la demanda, bueno, ya tenemos la demanda de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, ahora simplemente sumar. En términos generales, debería ser de la siguiente forma. La demanda de todo el mercado es igual a la sumatoria de demandas de cada individuo. Acá hay 35, ¿no? Hasta el individuo 35. Esa es simplemente la demanda. No hay más que hacer. Pero el problema es que esta suma no es tan sencilla como parece. Pongamos un ejemplo. La demanda siempre se grafica en el plano con el precio de acá y la cantidad de acá, ¿no? La demanda por así. Supongamos que esa es mi demanda. ¿Okay? Esa es la demanda del individuo, digamos, un individuo. Si la demanda de otro individuo es esta, individuo 2, yo lo que tengo que hacer es sumar horizontalmente. ¿Eso qué quiere decir? Yo agarro un precio cualquiera acá, este precio 1, y digo, a ese precio, la cantidad que demanda el individuo 1 es este. Y a ese mismo precio, la cantidad que demanda el individuo 2 es este. Entonces, la demanda agregada debería ser la suma de Q1 más Q2. Esto voy a extenderlo. Luego, agarro otro precio, por ejemplo, acá. Ese sería el precio 2. Entonces digo, al precio 2, mi individuo 1 consume 0. Y a ese precio 2, mi individuo 2 también consume 0. Entonces, y en el precio 1, este era mi demanda, ¿no? Acá. Yo agarro otro precio acá, precio 3. A ese precio 3, mi individuo 1 demandaba esa cantidad y mi individuo 2 demandaba esa cantidad. La suma de ambos debe estar por acá, Q1 más Q2. Entonces yo sumo, yo junto todas esas curvas y me tiene que dar la demanda del bien X. A eso se le llama una suma horizontal. Si yo haría lo opuesto, que es, por ejemplo, acá tengo la demanda de un individuo, acá tengo la demanda de otro individuo, y en lugar de fijar precios, fijo cantidades, por ejemplo, cantidad acá. A esa cantidad me pagan este precio y a esa cantidad el otro individuo me paga este precio.
a esa cantidad ambos individuos me pagarían este precio de acá, precio a este precio. A eso se le llama una suma horizontal. Perdón, a eso se llama una suma vertical, cuando sumo hacia arriba. Pero eso se va a utilizar en bienes públicos, pero eso todavía no lo vamos a ver. Para el caso de demandas, lo que se hace es sumar horizontalmente. Y acá está bien, ¿no? Acá es sencillo. Yo sumo y ya está. El problema va a surgir cuando mis demandas no tengan el mismo punto de origen o el mismo punto de intersección. ¿Por qué? Acá la demanda 1 y la demanda 2 empezaban en el mismo punto. Entonces, mi demanda agregada también empezaba en el mismo punto. No había problema, ¿no? Pero ¿qué pasa si mi demanda 1 empieza acá y mi demanda 2 empieza, por ejemplo, acá? Y tiene esa pendiente. Hay a dificultar todo. Entonces yo podría agarrar, por ejemplo, un precio cualquiera, ¿no? Entonces, acá. A ese precio 1, la persona 1 me va a consumir esta cantidad. A ese mismo precio, la persona 2 me va a consumir esta cantidad. Entonces, mi demanda agregada para ese precio debería... Pero si yo tomo un precio acá, resulta que a ese precio la persona número 1 no me demanda nada, porque solamente coincide con la demanda de la persona 2. La persona 2 me demanda esa cantidad 2, pero la persona 1 me demanda 0, porque no coincide con la curva está recién acá. Entonces sería Q2 más 0, y Q2 más 0 es este mismo punto. Entonces resulta que hasta este punto, voy a poner acá unas líneas entrecortadas, solamente está demandando la persona número 2. Entonces mi demanda agregada es esta. Se van a sumar las dos curvas. Sería mi demanda. Entonces mi demanda agregada sería todo lo que estoy marcando en un verde así, medio así. Entonces como una curva cortada, ¿no? Y eso tiene que ver cortan en el mismo punto en el eje. Si cortaran en el mismo eje sería sencillo, pero como no cortan, se hace este problema. Entonces vamos a ver cómo sería en este ejemplo que tenemos acá. Okay. Voy a copiar esto. Entonces recuerden, si tiene el mismo origen, es una suma simple, pero si no, se complica un poco. Entonces acá. Estas 10 personas del primer grupo son iguales. Por tanto, su punto de origen en el gráfico va a ser el mismo, ¿no? Este va a ser Q y acá pre, y su punto de origen es el mismo, ¿no? Para todos. Entonces acá no tengo problemas. Yo puedo poner la demanda de individuos del tipo 1 es simplemente la sumatoria de 50 menos P.
desde el individuo 1 hasta el individuo 10, porque todos son iguales, no hay problema. Acá, en el segundo grupo, la demanda agregada de todo ese grupo es simplemente la sumatoria de las cantidades desde el individuo número 1 hasta el individuo número 20. Igual acá. La sumatoria de todo eso, 30 menos 2p, desde el individuo 1 hasta el individuo 5. Y acá, como todos los individuos son igualitos, es simplemente multiplicar 10 veces eso, ¿no? 10 veces 50 menos p. Acá, como todos son iguales, sería 20 veces 20 menos p. Son 20 individuos. Y acá serían 5 individuos, sería 5 veces 30 menos 2p. Agregada para el grupo, no es para la economía en general. Acá voy a operar, acá sería 500 menos 10p. Acá sería 400 menos 20p. Y acá sería 150 menos 10p. Ok. Y ahora, como tengo 3 grupos, tengo que sumar los 3 grupos, ¿no? Pero hay un problema, que acá las pendientes no son iguales. Entonces, como no son iguales, voy a tener esa dificultad. Voy a tener una curva cortada, como la que tenía acá, en partes. A ver. Y la pregunta es, acá hemos visto que nuestra curva se partía acá. Y ese precio, acá hay un precio, es el precio donde empieza mi curva de demanda, ¿no? Entonces eso mismo voy a hacer acá. Resulta que para los individuos 1, el precio tiene que ser siempre menor a 50, ¿no? Porque si fuera mayor a 50, habría una cantidad negativa. Entonces, el punto de quiebre para esos individuos es el precio menor a 50. Acá. Si para esos individuos del grupo 2 el precio es mayor a 20, habría una cantidad negativa. Y eso es menor a 20. Y acá finalmente, si el precio es menor a 15, vamos a tener una cantidad negativa, perdón, positiva, entonces está bien. Si fuera mayor a 15, tendríamos una cantidad negativa, entonces estaría mal. Entonces, estos precios son los que me van a determinar en qué puntos va a estar quebrada mi curva, ¿no? Si acá está quebrada en los cuales me está indicando acá que ahí se quiebra. Entonces, veamos. A ver, ordenemos un poco. ¿Cuál es el menor precio? El menor precio es 15, ¿no? Entonces, vamos a poner por rango. ¿Sí? Y mayor a 0, porque el precio no puede ser 0, ¿no? Luego, otro rango, que es el precio desde 20 hasta 15. Otro rango sería desde 20 hasta 50. Y otro rango donde el precio sería mayor a 50, ¿no? Entonces hay 4 rangos. En qué rango esté, la suma va a ser distinta.
Entonces, supongamos lo siguiente. ¿No? Acá vamos a poner demanda agregada de toda la industria. Entonces, si el precio está entre 0 y 15, ¿quiénes me van a poder vender? No, empezamos al revés. Pero. Si el precio es mayor a 15, ¿cuál de estos grupos me va a comprar? Acá necesitamos en el grupo 1 que sea el precio menor a 50. Entonces, a un precio mayor a 50, nadie me va a comprar. Entonces, la demanda va a ser 0. A un precio entre 20 y 50, me van a comprar solamente los de este grupo, ¿no? Mayor a 20, pero menor a 50. Y la demanda de esos es esto. Entonces, sería 20 menos 20B. Perdón, estamos en 15. Acá al revés. Ya. 400 menos 20p. ¿Hay otro grupo que me va a comprar a ese precio? Entre 20 y 50. Perdón. Equivocando. Entre 20 y 50 es este grupo. El primer grupo. No, porque 49 está acá y está acá, ¿no? No sería este. 500 menos 10p. Si el precio está entre 15 y 20, me van a comprar ¿quiénes? Me van a comprar tanto los que están acá en el grupo 1 y los 500 menos 10p más 400 menos 20p, que sería 900 menos 30p. Y a un precio entre 0 y 15 me van a comprar todos, porque esto se cumple y esto se cumple. Entonces sería la suma de estos tres. Que en total sería 900 más 150, 1050 menos 10p 40p. Entonces mi curva de demanda está partida en 4 en realidad. Y ahora me toca graficar. En este eje está la cantidad, que es lo mismo que decir X, y acá está el precio. Y ustedes recuerdan que la variable que estaba en este eje vertical, sí, ¿no? Pero ahora no puedo hacer eso. Entonces lo que tengo que hacer es despejar uno por uno. Entonces voy a escribir acá. X es igual a 150 menos 40p. X es igual a 900 menos 30p. X es igual a 500 menos 10p. Y X es igual a 0. Yo tengo que tener mi precio puesto al otro lado. Entonces voy a despejar estos. Este voy a despejarlo. Sería 40p es igual a 1050 menos X. Sería precio igual a 1050 entre 40 menos 40 menos X entre 40. La siguiente también hago lo mismo. Despejo. Sería 30p igual a 900 menos X. P sería 900 entre 30 menos X entre 30. Y el otro, que sería 10p, es igual a 500 menos X, que sería P igual a 500 entre 10 menos X entre 10. Entonces voy a graficar esas tres curvas, esas tres rectas. Esta recta y esta recta.
La recta verde sería 1050 entre 40, sería ¿cuánto? 1050 entre 40 sería 26.25 menos x entre 40. Acá sería 900 entre 30, 30 menos x entre 30. Y acá sería 500 entre 10, sería 50 menos x entre 10. 1050 entre, ok. Grafiquemos los tres. A ver, primero 26, más o menos acá, 26.25 con una pendiente acá, así. Luego el otro que sería, en rojo lo voy a poner, sería 30, que empieza acá más o menos, algo así. Y el otro que es 50. Esta es la pendiente menor, mayor. Ya está bien. 30. Y finalmente el otro que es 100 entre 550, que empezaría por acá, en azul. ¿Ok? Está así. Las tres curvas graficadas de esa forma. Pero resulta que mi curva de demanda va a ser solamente esta, la que voy a marcar entrecortado. Lo que estoy marcando es el primer tramo de la línea azul, este segundo tramo de la línea roja y este último tramo de la línea continua que era la verde. Entonces, así sería mi gráfico. Y todo ese problema, ¿por qué? Porque las pendientes de mis curvas eran distintas, ¿no? Pero porque el intercepto, este intercepto, era distinto. Ok. ¿Pregunta, chicos? El ejercicio es muy similar. Tengo una pregunta. Ok, ya. No tengo preguntas. Entonces, ese sería un ejercicio del nivel 2. El siguiente, que es la pregunta 3 del nivel 2. Ya la tiene la forma mínimo, ¿no? Ya, acá hay algo interesante que comentarles. Les voy a dejar para que solucionen este, pero hay algo que es interesante. Cuando tenemos una función mínimo con tres argumentos, o bueno, con esos argumentos, no son tres argumentos, son dos, pero están combinados. Nos dice x al cuadrado más y al cuadrado, coma 2xy. ¿Cómo debemos solucionar eso? Igualando, ¿no? X al cuadrado más y al cuadrado igual a 2xy. Y yo decía que esa igualdad
era mi condición de optimización. Entonces yo voy a tratar de hacer eso. X al cuadrado menos 2xy más y al cuadrado es igual a 0. Eso yo sé que es x menos y, todo eso al cuadrado, igual a 0. Y es igual a 0, puedo decir simplemente que x menos y es igual a 0, ¿no? Entonces x es igual a y. Eso quiere decir que x entre y es igual a 1 entre 1. Por cada unidad de x de consumo, debo consumir una unidad de y. Entonces parecía compleja esa función de utilidad, pero hemos visto que se ha convertido en muy sencilla. A ver. Entonces, una vez que ustedes hallen la demanda para este individuo, tanto de X y de Y, este es el individuo 3, creo, ¿no? Individuo 3. También van a hallar la demanda de X y de Y para el individuo 1, y luego para el individuo 2, y al final tienen que sumarla igual que como hicimos ahorita. Mucha novedad, en realidad ahí. Solamente quería comentarles que parece una función compleja, pero cuando la resuelven se convierte muy sencilla. Ya. En el 4 es igual sumar demandas y luego igualarla con un precio. Entonces, en esa pregunta, en la 4, les va a salir seguro, sospecho que les va a salir también una curva así. Sospecho, no sé. Y ahí les está diciendo que el precio de mercado es igual a 10. Una vez que grafiquen su curva de demanda partida, tienen que ese precio puede cortar acá, o quizás va a cortar en el segundo tramo. Cortar en el último tramo. Y ahí ven el equilibrio, ¿no? Igualan y ahí saldría la cantidad de equilibrio. ¿Y qué pasa si ese 10 está acá encima? Si no coincide con la curva, se va a decir que la cantidad de equilibrio es 0. Entonces, simplemente para mencionarles. Okay. Vamos a comentar algunos del nivel 3. El nivel 3, pregunta 5, tiene una dificultad interesante. Y esa dificultad es que existen dos restricciones. Y son restricciones de desigualdad. Pero nosotros sabemos que en economía las Tucker, ¿no? Que subieron en Mateco 2. Entonces, en esa pregunta 5 van a tener que aplicar Kuhn-Tucker. Es un poco largo el Kuhn-Tucker, pero la idea de ese problema es que sepan cómo solucionar cuando hay más de dos restricciones. Si yo fuera más perspicaz, por ejemplo, esa igualdad que dice precio de X más Q precio de Y, que dice acá, yo de frente lo convertiría a igual. ¿Por qué? Porque por el supuesto de no saturación, nuestros consumidores deberían gastar exactamente todo su ingreso, ¿no? Entonces, ese podría ser igual, sin ningún problema. Entonces, eso se soluciona con Kuhn-Tucker, están detallados, así que no hay problema. Okay. Vayamos a elasticidades.
que sí es un tema nuevo, porque lo de anterior ya habíamos visto algo en la otra guía. Elasticidades. Las elasticidades aparecen en economía, en ingeniería, en química, en un montón de ciencias. Y lo que nos quiere es la comparación de dos variables. Utilizamos dos variables, X y Y, cualesquiera. Esas variables tienen que estar relacionadas de algún modo y tienen que estar en dos periodos o en dos momentos distintos. Entonces, sucede que mi variable X en un momento dado puede tomar el valor de X1 y luego puede tomar el valor de X2, ¿no? Como un pan diario y el siguiente año como 2 panes diarios. Eso quiere decir que mi consumo de pan ha variado en una unidad. Entonces yo digo, delta X me está diciendo cuánto ha variado esa variable. En mi caso, esa variable era panes. Ha variado una unidad. Pero si en lugar de decir expreso en porcentajes, ¿qué debería hacer? Debería dividir esa unidad entre lo que consumía inicialmente, ¿no? Entonces ahí diría, en lugar de decir que he aumentado mi consumo de panes en una unidad, diría que he consumido mis panes en 100%, he aumentado en 100% mi consumo de panes. ¿Y eso cómo se hace? Dividiendo entre X, ¿no? Entre X1, esta es la variación porcentual, ¿no? He aumentado mi consumo en 10%, 20%, en 30%. Si yo utilizaba solamente lo que estaba en la parte superior, estaba diciendo he aumentado en 5 unidades, en 6 unidades, en 10 unidades. Pero cuando lo divido entre el valor inicial, estoy hablando de porcentajes. Y eso es lo mismo que acá. Me está diciendo lo mismo puedo hacer con otra variable, con la variable Y. Entonces pongo, la variable Y ha cambiado. No sé, antes era 5, antes era 10, ahora es 11. ¿Cuál es la variación en monto? 1, ¿no? O sería delta Y sería 1 en ese caso. Pero si yo lo divido, acá ha aumentado en 10%, ¿no? Antes era 10, ahora es 11, antes era 10, entre 10 sería 10%. Entonces la variación porcentual. Si yo divido esas dos expresiones, estaría tomando la elasticidad Y de X. Entonces me está diciendo, hay una variación porcentual de Y que está relacionada con una variación porcentual de X. Entonces, si a mí me dicen que ese numerito es igual a 5, yo puedo leerlo eso de la siguiente forma. Yo sé que está dividido entre 1. Entonces yo diría, cuando Y aumenta en 1%, X, si fuera negativo, yo diría, cuando Y aumenta en 1%, X disminuye en 5%. Pero también ese signo lo podría poner abajo, ¿no? En lugar de poner ahí, pongo acá abajo, no hay ningún problema. Podría leerlo entonces como cuando Y disminuye en 1%, X aumenta en 5%, ¿no? Pero también podría, que es lo mismo. Entonces también puedo leerlo como cuando se reduce en 2% Y,
X aumenta en 10%. Si resulta que esa elasticidad es 0, yo sé que el 0 dividido entre 1, normal sigue siendo 0. Entonces yo digo, cuando Y aumenta en 1%, X varía en 0%, no varía. El cambio de Y no afecta a la cantidad de X. Si fuera infinito, por ejemplo, yo sé que infinito está dividido entre 1, normal, ¿no? Entonces diría, si X cambia 1%, yo diré que, perdón, si Y cambia 1%, diré que X cambia infinitamente. Entonces, regresando al ejemplo anterior que es 0. Si Y no afecta a X, la elasticidad va a ser 0. Y a eso yo le llamo un escenario inelástico. Entonces, inelástico es cuando una variable no afecta a la otra variable. Por eso la elasticidad es 0. Si fuera infinito, yo estaría diciendo, aunque el denominador sea 0.000001, va a seguir siendo infinito, ¿no? Entonces digo, un cambio chiquitito afecta un montón a X. Entonces yo le llamo que es elástica. En este caso, perfectamente elástica. Cuando era 0, yo diría que era perfectamente inelástica, porque no se movía nada. Entonces va infinito y es menos elástico o más inelástico cuando se acerca a 0. ¿Okay? Entonces, este concepto de elasticidad se utiliza, como les dije, en un montón de ciencias. Por ejemplo, ustedes saben de que si ustedes ustedes han dado cuenta que en verano, cuando hace un montón de sol, los cables del hacia el piso, y en invierno, cuando hace un montón de frío, los cables se tensan. Eso tiene que ver porque como están hechos de cobre, el cobre es sensible a la temperatura. Entonces se expande el cobre cuando hay calor y se contrae cuando hay frío. Eso se puede medir con elasticidades, ¿no? Yo puedo decir que Y es la temperatura y X es la longitud del cobre. Por eso es física, ¿no? Eso lo utilizan en ingeniería, en física. Se utiliza elasticidades. Pero en economía no trabajamos con temperatura ni con longitudes, pero sí trabajamos con cantidades, precios, ingresos, todo eso. Entonces, aplicando este concepto a la economía, podemos hacer diferentes elasticidades. Por ejemplo, la más típica, que es la elasticidad precio. Cuando varía el precio de algún bien, la demanda o la cantidad demandada también va a variar. Eso es la elasticidad precio de la demanda. Y también puedo poner la elasticidad ingreso de la demanda, que me dice cuánto varía la cantidad demandada de un bien cuando el ingreso de las personas varía. Y finalmente, me dice elasticidad del precio de un bien Y con la cantidad de un bien X. Se le dice cruzada exactamente porque el precio es de un bien y la cantidad de un bien distinto. Entonces ahí diría, el precio de Y varía y acá arriba la cantidad de un bien X varía. Entonces veamos. Yo puedo reescribir esto de la siguiente forma. Delta Q entre delta P
por P entre Q. Esto puedo escribirlo como delta Q entre delta I por I entre Q. Y esto puede ser delta QX entre delta precio de Y por X. Esto es equivalente o aproximado a la derivada de Q respecto al precio multiplicado por precio entre Q. Entonces, esta expresión que es delta de Q entre delta de P, también se le puede llamar diferencial de Q entre diferencial de P, que en matemáticas es lo mismo a decir derivada de Q respecto a P. Entonces, igualito acá, esto es aproximado a la derivada de Q respecto al ingreso por ingreso entre Q. Y acá también derivada de la cantidad de X respecto al precio de Y por precio de Y entre la cantidad de X. Esas serían las fórmulas que tenemos. Y ahora veamos qué podemos decir sobre eso. Cuando el precio de un bien aumenta, ¿qué es lo general que pasa? ¿Aumenta la cantidad demandada de ese bien o disminuye? Disminuye, ¿no? Si aumenta el precio de, no sé, de las galletas Chocman, la gente va a consumir menos galletas Chocman. El signo de la elasticidad precio de la demanda va a ser negativo. Bueno, usualmente esto es negativo. Y a esos bienes se les llama bienes ordinarios. Pero en casos raros sucede lo contrario, que es positivo. Y a eso le vamos a llamar bienes Giffen. Que sea positivo quiere decir que aumenta el precio y eso origina que aumente la cantidad demandada. Ejemplos muy raros hay en esos. Por ejemplo, las obras de arte. Si un cuadro de Picasso aumenta su precio, la gente va a pensar de que, si aumenta de precio es porque descubrieron algo nuevo en esa pintura, descubrieron un código por ahí, no sé, entonces la gente demanda más ese bien, va a demandar más los cuadros de Picasso. Entonces, esos son casos muy raros. La mayoría de bienes van a ser ordinarios. En el caso de la elasticidad ingreso de la demanda, ¿qué es lo común? Si aumentan los ingresos, las personas aumentan el consumo de los bienes. Bueno, entonces el signo ahí sería positivo. A eso vamos a llamarle los bienes normales. A mí me aumentan el sueldo, entonces voy a consumir más tazas de café a la semana. Me duplican el sueldo, voy a ir 10. ¿No? Eso es lo típico. Aumentan mis ingresos, aumento la cantidad demandada. Pero hay casos donde ocurre lo contrario. Aumentan mis ingresos y disminuye mi cantidad demandada. A esos bienes que tienen elasticidad negativa se le llaman bienes inferiores. Y los bienes inferiores, puedo poner un ejemplo que es típico de los animales, como el pollo, que son los intestinos, el corazón, el páncreas, el riñón del pollo, por ejemplo. Esos bienes son baratos y la gente de menos recursos los compra porque no puede acceder a recursos de mejor calidad. Entonces, yo soy pobre
no tengo muchos recursos, voy a consumir solamente pero mañana me gano la lotería, aumentan mis ingresos y entonces voy a buscar consumir bienes de mayor calidad como carne, no sé, tilapia, no sé qué carnes, no sé, tilapia es un pescado, no sé, lomo fino, cortes de cerdo de calidad. Entonces voy a dejar de consumir la menudencia. La menudencia era un bien inferior porque solamente lo consumía con ingresos, dejo de consumirlos para reemplazarlos por otros. En el caso de la elasticidad cruzada, también puede ser positiva y negativa. Veamos cuándo es positiva y cuándo es negativa. Si el precio de un bien Y aumenta, eso va a ocasionar usualmente que la cantidad demandada de ese bien Y disminuya, ¿no? Demando menos pan. Pero resulta que yo siempre como pan con queso. No, si compro menos pan, también voy a comprar menos queso. Entonces, el precio subió del bien y la cantidad del otro bien disminuyó. Eso es sinónimo de una elasticidad negativa. Esos son bienes complementarios, ¿no? Yo complemento mi consumo de pan con queso. Entonces son bienes complementarios. Por el contrario, si aumenta el precio de la papa, evidentemente voy a consumir menos papa porque es muy costoso. Pero veo que el camote sigue con el mismo precio. Entonces voy a reemplazar mi consumo de papa por camote. Entonces la cantidad de ese bien aumenta. Entonces el precio de Y aumentó y la cantidad de X aumentó. Entonces, como son ambos aumentó, es positivo, positivo, es una elasticidad positiva. Esos son bienes sustitutos. Entonces, esas son tres formas de clasificar a los bienes según su elasticidad. Entonces, los ejercicios que tenemos ahí es simplemente aplicar estas fórmulas. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Genial. Voy a ver si tengo acá preguntas. Creo que tengamos la dirigida. A ver. En la parte nivel 1, pregunta C. A ver. ¿Qué nos piden en la pregunta 1? Encontrar las funciones de demanda para cada una de las siguientes funciones de utilidad y luego encontrar la... Ok, vayamos a nuestro ejercicio 1 que no está hecho todavía, el H. Vamos al H. Al H dice utilidad de XY es igual a X más logaritmo natural de Y. Si yo quiero hallar la maximización de nuestro consumidor, aplico relación marginal de sustitución es igual a relación de precios. La relación marginal de sustitución es entre la derivada de la utilidad respecto a Y, que sería 1 entre Y. Entonces sería, en realidad es así, 1 entre Y. Precio de X entre precio de Y. Sería Y es igual a precio de X entre precio de Y.
Como este Y solamente está en función de precios y no aparece la otra y eso la puedo reemplazar en la restricción presupuestaria. Tengo precio X más precio de Y igual a ingresos. Tendría ingresos es igual a precio de X más precio de Y, precio de X, precio de Y, se va, se va. Ingreso es igual a precio de X más 1. Ingreso entre precio de X es igual a X más 1. X sería igual a ingreso menos, pero entre precio de X menos 1. Con Marcialiana. Entonces puedo hallar primero mi elasticidad precio de la demanda para el bien X. Bien. Empezamos con el Y. Bien Y. Mi elasticidad sería derivada de la cantidad, que en ese caso es Y, respecto al precio de Y multiplicado, sería así. Sería, derivemos respecto a Y. Sería precio de X en negativo entre precio de Y al cuadrado, multiplicado por precio de Y entre Y. Pero yo sé que Y es precio de X entre precio de Y. Simplificamos. Nos sale menos 1, que es negativo, ¿no? Vamos a poner negativo. Ahora, elasticidad, ingreso de la demanda, que sería derivada de la cantidad que es Y respecto al ingreso, multiplicado por ingreso entre la cantidad de Y. Como no aparece ingreso en esta expresión, la derivada sería 0 por ingreso. Luego, elasticidad cruzada. Elasticidad cruzada entre el precio de X y la cantidad de Y. Sería derivada de Y respecto al precio de X por precio de X entre Y. Derivada de Y respecto al precio de X sería 1 entre precio de Y por precio de X entre Y, pero yo sé que Y es precio de X entre precio de Y. Se va esto, se va esto, se va esto, se va esto, sale 1 que es mayor a 0. Según eso, ¿yo qué diría? Si mi elasticidad precio de la demanda es negativa, es un bien ordinario. Si la elasticidad cruzada es positiva, yo diría que es un sustituto, un bien sustituto respecto al otro bien Y. Y acá me sale que voy a decir que es neutro al ingreso. Es decir, independientemente de lo que gane, siempre voy a consumir la misma cantidad. Un ejemplo es la sal. Ustedes imaginen si su sueldo se duplica por 10. ¿Van a consumir 10 veces más de sal? No, ¿no? La sal está como, es un bien muy estándar. Siempre consumimos la misma cantidad de sal, sea el sueldo mínimo. Entonces, un ejemplo es ese. Lo mismo pueden hacer con el X. A ver, hagámoslo con el X. Veamos elasticidad, precio de la demanda de X. Sería derivada de X, de la cantidad que es X, entre o respecto a precio de X, sería ingreso, pero sería precio de X al cuadrado. Y eso multiplicado por, acá me faltó la multiplicación, multiplicado por precio de X entre X. Precio de X entre X, que yo sé que es ingreso entre precio de X menos 1. Eso pueden hallarlo, simplificarlo, pero
por el signo negativo sé que es menor a 0, ¿no? De la demanda X sería demanda de la cantidad, que es X, respecto al ingreso, por ingreso entre X. Derivada de X respecto a ingreso sería 1 entre precio de X por ingreso entre X, que yo sé que es 1 entre precio de X menos 1. Pueden simplificar, pero al final va a salir que el signo es positivo. Finalmente, la velocidad cruzada del precio de Y sería derivada del bien X respecto al precio de Y multiplicado por el precio de Y entre la cantidad de X. Como esta expresión no tiene precio de Y, sería 0. No tiene precio de Y. ¿Dónde estamos? Precio de Y. Ok. Precio de Y es igual entre X. Sería 0. No es igual, lo podemos clasificar de la misma forma. Y ahí pueden hacer la misma clasificación. Ya. La pregunta 2 es básicamente teoría, así que no hay mucho problema. Vamos a la 3. Aplicar, veamos alguno que no esté. Vamos al nivel 2. Nivel 1 es simplemente aplicar la fórmula y clasificar según el tipo de bien. Veamos al nivel 2. Pregunta 5. Se está realizando una venta de entradas para un concierto virtual. Actualmente se venden 4.000 entradas. El precio de la demanda de entradas para el concierto virtual es 1. Calculen qué porcentaje debe reducirse el precio de las entradas si los propietarios de las salas de cine quieren vender 5.000 entradas. Entonces, vamos. Actualmente se venden 400 entradas a un precio de 5 soles. Perdón, 4.000 entradas a un precio de 5 soles. La elasticidad precio de la demanda es igual a 1. Calculen qué porcentaje debe reducirse el precio para vender 5.000 entradas. 5.000 entradas. Okay. Entonces, empecemos por la definición de elasticidad precio de la demanda. Que me dice varias respecto variación porcentual de la cantidad entre variación porcentual del precio. Y me dicen que es 1. ¿Okay? Veamos. Yo quiero que mis entradas varíen ¿cuánto? Yo quiero que mi variación de las entradas sea 5.000 menos 400, ¿no? Entonces, mi delta Q es 1.000. Si yo quiero llevarlo a porcentajes, debería dividir ese delta Q entre el Q inicial. Entonces, sería 1.000 entre el Q inicial, que era 4.000. Eso en porcentajes, veamos. $0.25, ¿no? O lo mismo decir 25%. ¿Qué más? Ok, entonces con eso puedo completar acá, ¿no? Entonces yo tengo este delta Q entre Q, que es 0.25
entre delta P entre P igual a 1. Despejo sería simplemente delta P entre P es igual a 0.25. Entonces me dice que la variación porcentual del precio tiene que ser también 25%. Como las entradas fueron inicialmente 5 soles, ahora me están pidiendo a cuánto debe subir ese precio. ¿Cuál es el nuevo precio? Pongamos de esta forma. El nuevo precio lo vamos a llamar X, Z, ya. Z es el nuevo precio. Entonces, mi delta P debería ser Z menos 5 entre 5, ¿no? Es la variación porcentual. Perdón, al revés. 5 menos Z. Un nuevo precio entre 5. 5 menos Z entre 5 es igual a 0.25. Opero eso. Sería 0.25 por 5. Es 1.25. Entonces, Z sería 5 menos 1.25, que sería 3.75. Vender 5.000 entradas, debería bajar el precio a 3.75. Okay. Vayamos al nivel 3. Las preguntas que siguen en el nivel 2 también son sencillas, no hay mucho problema. Vayamos al nivel 3. Pregunta. Las siguientes funciones de utilidad. Tengo una pregunta. Jericho. La elasticidad es 1 por dato. Me está diciendo del enunciado que la elasticidad precio de la demanda de entradas es 1. Vayamos a pregunta 7. Agua, donde ya representa el consumo de galletas. Si la restricción presupuestaria es la típica que sabemos, encuentra la demanda para cada uno de los bienes. Encuentra la elasticidad precio de la curva de demanda en ambos bienes. ¿Para qué combinación de renta es inelástica? Si hubiera N consumidores en la economía, pero con rentas distintas, ¿cómo sería la demanda en cada uno de los bienes? A ver, 7. Agarremos el primero, que es utilidad, que depende de X y de Y. Es igual y Y es galletas. Entonces sabemos que la restricción es precio de X por X más precio de Y por Y es igual a ingreso. Encuentra las demandas para cada uno de los bienes. Sabemos como esa función de utilidad se puede derivar, podemos utilizar esta condición de optimización, que es la relación marginal de sustitución igual a la relación de precios. Derivada de la utilidad respecto a X es Y, y la derivada respecto a Y es X. Entonces Y sería X por precio de X entre precio de Y. Eso reemplazo acá. Sería precio de X por X más precio de Y por X, precio de Y entre precio de X entre precio de Y. Se va. 2 veces precio de X por X es igual a ingreso. Como solamente está en función de ingresos y precios, es mi demanda marshalliana. Reemplazo eso acá de vuelta y resulta que Y es igual a ingreso 2 precio de X por precio de X entre precio de Y. Así que la demanda de Y es ingreso entre 2 veces precio de Y. Ya está, ya tengo mis demandas.
Luego me dice, encuentra la elasticidad precio de la demanda para el bien X sería derivada de X respecto al precio X por precio X entre X. Entonces derivamos X respecto al precio de X, sería menos ingreso entre 2 veces precio de X al cuadrado. Por precio de X entre precio de X. Este se va, este se va, este se va, se va, sería menos 1. Elasticidad precio de la demanda para el bien Y sería derivada de Y respecto al precio de Y por precio de Y entre cantidad de Y. Derivamos respecto al precio de Y sería menos ingreso entre 2 veces precio de Y al cuadrado por precio de Y por 2 veces precio de Y. Igual, se va, se va, se va, se va, menos 1. Tiene la misma elasticidad precio de la demanda. Nos preguntan, ¿es constante? Si es constante. Y ahora nos preguntan, ¿para qué combinaciones de renta y precios es elástica? En este caso, ¿es elástica o inelástica? Es elástica, ¿no? Si se acerca a cero, vamos a decir, si cada vez se acerca a cero, es inelástica. Si es mayor a cero o menor a cero, es elástica. Evidentemente acá es elástica, pero no muy elástica, ¿no? Si fuera infinito, sí sería perfectamente elástica. Entonces, cuando nos preguntan, ¿para qué combinaciones es elástica? Deberíamos decir para cualquier combinación. Como es constante, la elasticidad, no importa qué valores tome el ingreso o la renta o los precios, igual va a ser constante. Okay. Esa sería la respuesta a la B. Y en la C nos dice lo siguiente. Si hubiera N consumidores en la economía con la misma función de utilidad, pero con rentas distintas, ¿cómo serían las demandas de mercado de ambos bienes? Okay. Entonces, lo que hemos sacado ahorita son demandas individuales para un individuo. Pero yo puedo agarrar esas demandas individuales en una sociedad donde hay N consumidores. Con eso hallaría mi demanda agregada del bien X, que sería simplemente la sumatoria de todas las demandas individuales, desde el individuo 1 hasta el individuo N, igual para Y. El Y de la industria o la sociedad es la sumatoria de la demanda de las demandas de cada individuo, desde el individuo 1 hasta el individuo N. Entonces sumo. Acá sería sumatoria del ingreso entre 2 precio de X. Sumatoria del ingreso entre 2 veces precio de X desde el individuo 1 hasta el individuo N. Tiene distinto ingreso o distinta renta. Eso quiere decir que este ingreso es un ingreso I, no es un ingreso constante. Como el 2 es una constante y el precio es una constante, pueden salir. Entonces sería 1 entre 2 precio de X, sumatoria de los ingresos. De acá abajo igual, el 2 y el precio de Y, el precio de Y,
precio de Y por la sumatoria de los ingresos de todos los individuos. Entonces, estas serían las demandas. La demanda agregada para la sociedad sería un sumatoria de los ingresos entre 2 veces el precio de X. Y la demanda de Y sería sumatoria de los ingresos entre 2 veces precio de Y. ¿Hay preguntas, chicos? Si los ingresos hubieran sido simplemente constantes, ¿qué hubiera sucedido? Hubiera simplemente n veces ingreso entre 2 precio de X, ¿no? Acá, n veces ingreso de 2 precio de Y, si hubieran sido constantes. Pero como los ingresos son diferentes para cada individuo, no se puede hacer eso. Okay, vayamos al excedente del consumidor. O sea, el excedente del consumidor es una medida de cuánto bienestar consumir un bien. Hay un montón de formas de ver cuánta satisfacción le da consumir, pero el excedente del consumidor es una de ellas que es quizás la más usada. Entonces, excedente del consumidor. Entonces, resulta que un consumidor tiene una demanda y la demanda siempre, o casi siempre, pendiente dice que cuando estamos en la unidad 1, nuestro consumidor está dispuesto a pagar un precio alto. Pero cuando ya está consumiendo un montón, digamos la unidad 100, ya no está dispuesto a pagar tanto. Por ejemplo, si es un día caluroso y quiero tomar un helado, la primera unidad de eso a pagar cuánto por un helado. Y yo le voy a decir, wow, por tanto calor, estoy dispuesto a pagar 10 soles. Entonces, esto me está diciendo que yo estoy dispuesto a pagar un precio alto. La segunda unidad, como ya no tengo tanto calor, digo, ya no estoy dispuesto a pagar 10 soles, sino solamente 8 soles. Seguramente en la unidad número 10 voy a decir, ya me hartaron los helados. Se refiere a la curva de demanda, la disponibilidad a pagar por un bien en diferentes unidades. Entonces resulta que en la economía los productores no pueden decirle al que va a comprar, oye, ¿cuánto estás dispuesto a pagar? Págame eso. No es que yo voy a la tienda y le digo al bodeguero, estoy dispuesto a pagar 10 soles por un helado y me va a cobrar. La persona le dice, yo estoy dispuesto a pagar un sol y le vendo un sol. No, sino que existe un solo precio en el mercado. Entonces, en el mercado existe un solo precio. Entonces, cuando yo voy a la bodega por mi primera unidad de helado, estoy dispuesto a pagar un precio alto, pero finalmente pago solamente ese precio de mercado. Entonces, esta diferencia, que es la resta entre lo que es por la primera unidad, se le llama el excedente al consumidor en esa primera unidad. Igual, en la segunda unidad, yo estaba dispuesto a pagar esta cantidad, pero gracias a que solamente existe un precio de mercado, voy a terminar pagando ese precio. Y esa diferencia es la diferencia entre lo que estaba dispuesto a pagar con lo que realmente pagué.
y eso es el excedente del consumidor asociado a mi segunda unidad. Va a llegar a un punto acá donde yo voy a coincidir lo que estoy dispuesto a pagar con lo que el mercado me está cobrando. Y ahí es donde paro de consumir, ahí es mi equilibrio. Si yo estaría una cantidad acá, por ejemplo, Q2, ¿qué me estaría diciendo? Que el mercado me está ofreciendo, pero mayor a lo que estoy dispuesto a pagar. Entonces ahí tendría no un excedente del consumidor, sino un desexcedente, no, algo así, ¿no? Algo que en lugar de darme bienestar, me está dando un mal. Entonces, por eso es que ya no consumimos pasado ese punto de equilibrio. Entonces, la suma de todos esos excedentes forman un área que se llama simplemente excedente. Por otro lado, las empresas también tienen su excedente y tiene que ver con que en la primera unidad esto va a ser su ingreso, ¿no? El ingreso de la empresa va a ser este. Para la segunda unidad, este va a ser su excedente. Es lo que va a recibir. Pero eso ya lo vamos a ver con más detalle en otra clase, porque para eso necesitamos la curva de oferta en realidad. Por el momento, solamente nos quedamos con el excedente del consumidor. Entonces, el excedente del consumidor simplemente es hallar un área, nada más. En este caso es el área de un triángulo. El área del triángulo simplemente es base por altura entre 2. Así que no es muy difícil. Lo que sí va a ser difícil es cuando no tengamos una línea recta. Por ejemplo, puede ser que tengamos una demanda así. Es curva. Y me dicen que el precio está acá. Y por ende, este sería mi excedente del consumidor. Pero no es un triángulo, ¿no? Es una curva, no es un triángulo. Entonces, ¿qué debería hacer? Debería utilizar lo que me han enseñado en Mateco, que son integrales. Las integrales, al menos las integrales definidas, nos dicen el área de abajo de una curva, ¿no? Si recordamos, si teníamos una función cualquiera y nos decían que estaba definida desde A hasta B, la integral de esa función, la función f, ¿no? La integral de esa función desde debajo. Entonces, eso puedo utilizarlo para resolver, para hallar el área acá. Entonces, si yo hallo el área de abajo de la curva, desde A hasta B, tendría todo eso, ¿no? Todo lo que está en verde. Y a ese verde le puedo restar este cuadradito o rectángulo que está acá. Entonces ahí sería toda esa área verde menos esa área roja, que me va a dar el área que es la azul, que es simplemente mi excedente del consumidor. Esa área verde la hallo con integrales. El área roja simplemente es un cuadrado o un rectángulo. Entonces, esa es la forma de hallar el excedente del consumidor. Vayamos a un ejercicio del nivel. Vayamos al ejercicio 6. Como nos queda poco tiempo, vayamos al más difícil. Nos dice, el señor Bergamot demanda pan de acuerdo a la función de demanda siguiente. Demanda que depende de los precios e ingresos igual a 1 menos P más raíz de M. Siempre que esa cantidad sea positiva. Si el precio del pan es 0.5 para una renta genérica M, ¿cuál es el excedente bruto del consumidor?
Eso se me olvidó. Este excedente que estaba en azulito es el excedente del consumidor neto. Todo el área que está abajo, todo este verde, sería el excedente del consumidor bruto. Es un tema de definición más. Entonces, el neto es, en estricto, el excedente del consumidor neto es el excedente del consumidor a secas. Pero a veces le ponen esto de bruto, ahora no entiendo por qué, no es necesario. Bien, entonces nos piden hallar excedente del consumidor bruto y excedente del consumidor neto. Entonces voy a graficar esta función para ver cómo es. Resulta que acá, este es precio, este es cantidad. Resulta que precio más raíz de... Pero siempre tengo que graficar considerando la variable que está en el eje vertical, ¿no? Entonces despejo acá. Precio es igual a 1 más raíz de m menos la cantidad. Y acá, si es, esto sería como mi intercepto, y este sería mi pendiente menos 1. Sería así. Esto, y mi pendiente acá es menos 1. Me dice que el precio es igual a 0.5. Ahora el dilema es saber en qué punto corta acá. ¿Cómo hago eso? Simple, ¿no? Q es igual a 1 menos el precio, que ya sé que es 0.5, y me dicen que m es una constante, solamente raíz de m. Acá sería Q es igual a 0.5 más raíz de m. Perfecto. Entonces, esta área verde es simplemente un cuadrado, ¿no? Un rectángulo, ¿no? Sería 0.5 por 0.5 más raíz de m. Sería 0.25 más 0.5 raíz de m. Y esta área roja, triángulo, sería base por altura. La base es 0.5 más raíz de m. La altura es 1 más raíz de m menos 0.5, ¿no? Esta es la altura, esta es la base, y todo eso entre 2. Sería 0.5 más raíz de m multiplicado por 0.5 más raíz de m al cuadrado entre 2. Entonces, ese área roja sería mi excedente del consumidor neto, y el área roja más el área verde sería simplemente mi excedente del consumidor bruto. Y bueno, al final me dice, calcule la variación del excedente del consumidor si el precio aumenta a 1. Va a ser 1. Va a estar por acá. 1. Entonces, calculo de vuelta acá el equilibrio. Ese equilibrio sería, reemplazo acá, 1 menos el precio que ahora es 1, acá sería raíz de m. Entonces, la variación del excedente del consumidor es simplemente la diferencia entre este triángulo anterior, que está en azul, con menos ese triángulo que estoy marcando en verde intenso, que sería en realidad un trapecio, ¿no? Esa resta es un trapecio. Este es el trapecio que me están diciendo. Esa sería la variación del excedente del consumidor. El área de un trapecio lo pueden hallar de diferentes formas. Una, como la suma de un rectángulo más un triángulo, o también lo pueden hallar como con la fórmula, ¿no? La fórmula de un trapecio, o la fórmula del área de un trapecio, es base más altura entre 2, no, base 1 más base 2 entre 2
por altura. Si este es el trapecio, esta es la base 1, esta es la base 2, esta es la altura. Entonces, con eso sería, es raíz de m, la otra base es 0.5 más raíz de m, todo eso entre 2 por la altura, que es 1 menos 0.5, 0.5. Y esa sería la variación del excedente del consumidor. Y me está diciendo, ¿cómo depende esta variación? ¿Cómo depende esta variación del cómo depende esta variación del excedente del consumidor? Si M aumenta, la variación del excedente del consumidor aumenta, ¿no? Para hacerlo más matemático y no solamente intuitivo, podemos poner esto acá. Variación del excedente del más 0.5 entre 2 por 1/2, ¿no? Que sería 4 en realidad. 4. Eso sería igual a raíz de m entre 2 más 0.25 más 0.125. Variación del excedente del consumidor es igual a raíz de m entre 2 más 0.125. Me está diciendo cómo afecta un cambio aplicar la derivada de la variación del excedente del consumidor respecto a m. Y me saldría lo siguiente. Me saldría 1/2 m a la menos 1/2 por 1/2 más, no, solamente ahí. Entonces sería 1/4 multiplicado por 1 entre raíz de m. Y esto es positivo. Esos va a aumentar mi variación del excedente del consumidor. En otras palabras, supongamos que vamos acá. ¿Y esto por qué sucede? Si yo reviso mi curva de demanda, que está acá, resaltando, ¿qué va a pasar? O mejor esta, que está despejado. Si M aumenta, lo que va a pasar es de que mi demanda se va a ampliar, ¿no? Si M aumenta, resulta que mi curva de demanda va a estar más acá, ¿no? Entonces, eso va a permitir que como se está ampliando ese triángulo, también los triángulos tanto de la variación final, pero los excedentes iniciales finales también van a aumentar. Entonces, por eso que está dependiendo positivamente. Preguntas, chicos. Entonces, ese se supone que es el ejercicio más difícil. Entonces, si hemos podido hacer ese difícil, vamos a poder hacer los demás también. Una recomendación para el ejercicio número 5. Solamente va a cambiar el precio de uno de los bienes. Por ejemplo, en la parte A les dice que el precio del bien 1 era 2 y ahora cambia 4. Pero no sucede nada con el precio 2
ni nada con el ingreso M. Entonces, tienen que considerar el precio 2 y M como constantes. Igual que hicimos acá, ¿no? M era una constante, entonces la dejamos como constante. Pregunta, chicos.